Daría aquí una pregunta fundamental. ¿Tú qué carrera decidiste seguir? ¿Te diste tu año sabático o de una entraste, saliste al colegio a estudiar? Bueno, yo por cosas de la vida que realmente todo el mundo conoce, yo pienso fielmente que mi papá fue un perseguido político en su momento, hecho pedazos, todos esos sectores están hechos pedazos por el tema de medida ilegal. Es más, de hecho, si tú sacas a las personas que están explotando el Yasuní a Petroecuador, tú sacas a esas personas, te caen los madereros ilegales y te caen los mineros ilegales al día siguiente. Problema, pero por ejemplo, en estas épocas del colegio había muchísimo el tema de América Vive, un programa que Sí. sacaba el tema de las... Hasta ahorita lo sigo viendo, de Antonio, los fantasmas y esas cosas. Cosas Entonces, paranormales, me acuerdo un se espacio. nos ocurrió, a nosotros estábamos en el colegio y dijimos, vamos a ver si es cierto. A ver si hay algo en el colegio. Si hay algo. Entonces fuimos, nos armamos de unas cámaras y fuimos a tomar fotos y todo el tema en algunos lugares de aquí en Pedro Vicente Maldonado. ¿Ya? Y efectivamente, ya harto fantasma. Ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en este 16º episodio aquí en el Parque Central y nos encontramos aquí con Darío Borja. Bienvenido, Darío, por aceptar esta invitación. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en el... Así que, pues nada, Darío, es tu momento, preséntate, cuéntanos un poquito de tu vida. Gracias mi ñaño querido. Sin lugar a dudas, para mí el Parque de Pedro Vicente Maldonado me trae a mi memoria muchísimos recuerdos, muchísimos gratos recuerdos, creo que ningún mal recuerdo. Antes era distinto, era en el centro había una caseta donde nos reuníamos todos mis amigos, José Antonio Ullauri, tu hermano, Darwin Hernández, mi primo Diego, Ricardo Campo. Más o menos, ¿en qué año estamos hablando? Más o menos en el 2007, 2006, 2007. Claro, ya. Nos reuníamos bastante, aquí jugamos a la lucha libre. Antes había unos espacios que eran cubiertos de maní forrajero. Y claro, ahí nos estropeábamos, sobre todo con mi amigo el Jorge Raez también, que nos sabíamos sacar la madre. Pero siempre después del colegio? Claro, siempre desde el colegio. Siempre vivimos de hermosos recuerdos en lo que era el Parque Central de Pedro Vicente Maldonado. Ahora es un parque que, claro, ha costado muchísimo dinero. Hay quienes pensamos que se debió haber invertido en otras cosas. Sin embargo, no deja de ser un lugar de encuentro para los pedrovicentinos y es lo que principalmente quiero yo rescatar aprovechando esta oportunidad. Que también permíteme felicitarte como gestor cultural. Pienso que hoy por hoy tu página Memorias y Trayectorias Noroccidente es una página que sin lugar a dudas está fomentando el tema cultural en Pedro Vicente Maldonado, trayendo obviamente un poco el recuerdo del pasado, de lo que ha sido el presente y probablemente hacia dónde va Pedro Vicente Maldonado, que es importante que los jóvenes hoy en día conozcan, porque así se forma la identidad del Pedro Vicentino. Entonces yo como Pedro Vicentino aplaudo eso y te felicito y también te agradezco por la invitación. Claro, no, eso está bien. Bueno, Darío, coméntanos un poquito de tu niñez, de cómo eres, obviamente presentándote a ese público, de dónde eres, si eres nacido netamente aquí, que me imagino que sí, y esas actividades de la escuela y memorias, ¿no? Bueno, claro, desde mi nacimiento en Pedro Vicente Maldonado he tenido la oportunidad de conocer muchos elementos de Pedro Vicente Maldonado, a su gente, a su clima, a la propia tierra de Pedro Vicente Maldonado. Yo estudié en el Jardín de Infantes de la Unidad Educativa San Juan Evangelista, la UESG, hasta terminar el colegio. Me gradué del colegio en el bachillerato de Ciencias Sociales, después fui a estudiar a la universidad, estudié un par de posgrados y claro, me dediqué al ejercicio de la profesión. Ahora me dedico a temas de sectores estratégicos, un tema un poco controversial, tal vez para un Pedro Vicentino que está muy ligado al tema de la naturaleza. Ahora es todo un profesional, ¿no? Ya un padre de familia, me imagino también, ¿no? No soy padre de familia. Mi perro dice que tiene. Bueno, entonces, pero Darío, coméntanos un poquito cómo era el Pedro Vicente de tu niñez. Estamos hablando de hace unos 20 años atrás, más también. Claro, a ver, yo por ejemplo, yo recuerdo Pedro Vicente Maldonado desde que los adoquinados solo era desde el parque hasta la iglesia. De ahí para allá era el camino de lastre, de piedra. Claro, sí. Entonces, claro, me acuerdo que ahí eran las aventuras, te subías a la bicicleta y llegabas al tope hasta que salías de la principal. Y claro, esa era la aventura, ¿no? Llegar hasta allá. ¿Esto más o menos qué año exactamente es? Eso podrá haber sido más o menos en el año 2000, 2001, por ahí más o menos. Que ya, era un poco, 20 años, claro, sí. Claro, hace unos 20 años. Yo tengo actualmente 31 años. Y claro, fue progresando de a poco Pedro Vicente Maldonado.
yo recuerdo, claro, en mi niñez, cuando se construyó el primer hospital de Pedro Vicente Maldonado y el único hospital de Pedro Vicente Maldonado, cuando se adoquinó, que era súper interesante, y uno siente así el progreso del pueblo, Claro, ¿no? Cuando se adoquinó toda la principal de Pedro Vicente Maldonado, cómo se siente, cómo llega el progreso. Yo conozco Pedro Vicente Maldonado en sus recintos, cuando todavía había que entrar en caballo a los recintos, de hecho, para visitarle a mi abuelo, se llegaba hasta el Silanche, hasta el puente de Silanche, y tomabas te subías a una especie de boya, y de ahí te subías en caballo, te ibas caminando un montón de horas hasta llegar a la finca de mi abuelito. Igual recuerdo recuerdo de cómo uno conoce cómo es el progreso, cuando recién los volquetas iban a botar material encima del lodo prácticamente, y uno tenía que con un asadón, con una pala ir regando el material, porque no había otra forma de aprovechar la oportunidad para lograr hacer un camino decente, ¿no? Para tener un libre acceso. Claro, acuérdate que esos caminos son los que sirven para que nuestros agricultores saquen la leche, que es lo principal, claro, que sacan nuestros agricultores de acá. Entonces, todo eso yo lo recuerdo en mi infancia, recuerdo el colegio, cómo recién se empezó a construir, se construía de etapas del colegio, cómo se construyó la etapa donde después funcionó una escuela municipal que no sé quién fue el que la cerró, pues fue un gran error. Se construyó ahí esa etapa, se construyó que ahí iba a funcionar de hecho un instituto, que esa era la idea del padre Josué. Claro. Sin embargo, bueno, por los caminos de la vida nunca sabe por dónde van. Pero conozco cómo fue creciendo, cómo fue modificándose incluso. Porque lo viviste, obviamente, claro. Claro, lo viví. Entonces, realmente, mi infancia en Pedro Vicente Maldonado es una infancia hermosa. He visto cómo se ha ido transformando Pedro Vicente Maldonado. Después ya salí a Quito a estudiar y prácticamente me alejé de Pedro Vicente Maldonado alrededor de unos 10 años. Ahora, últimamente, he empezado a regresar para ver cómo está, a ver si es que emprendo en algunos temas de aquí. Claro. Sin embargo, le conocí en ese momento a Pedro Vicente Maldonado, un momento en el que era súper seguro. Con mis amigos nosotros andábamos hasta las 3 de la mañana de arriba para abajo, sube y baja. Y eso y que no pasaba absolutamente nada, no corrías ningún tipo de riesgo ni de peligro. Ahora entiendo, es un poco más peligroso. Sin embargo, Pedro Vicente sigue estando lleno de gente buena. La gente que llega de afuera, incluso a Pedro Vicente, generalmente es gente buena. Y eso es un plus que tenemos sobre otros cantones del noroccidente Pichincha, y es un plus que tendríamos que aprovechar. Ojalá las autoridades en el tema de generar identidad pedrovicentina, que es lo principal, y generar espacios para debatir un poco el tema de la seguridad, se sigan fomentando. Claro. No quiero entrar en el tema político, sí, obviamente, por si acaso, claro, pero sí, está bien. Es importante señalarlo, porque es importante para la sociedad, y aprovechar cualquier espacio para repetir. Ya, Darío. Perdón que me tomo una cerveza, no sé. No, tranquilo, más bien. Hagamos un brindis a recordar viejos tiempos también. Pero Darío, coméntanos así, alguna anécdota que vivías, no sé, tampoco digamos que eras un santo, por decirlo así, en la escuela. Eso es cierto, ¿no? Claro, sí. Generalmente. Porque recordémosle que. El típico revoltoso. No he sido revoltoso, inquieto, digo yo. Claro, en el colegio y en la escuela, mis profesoras siempre decían, chuta, este muchacho, qué inquieto que es. Había una profesora que incluso me sabía dar caramelos para que me quede quieto. O sea, ella decía, toma Héctor, siéntate en un puestito y te damos un caramelo, imagínate. Pero siempre fue un muchacho inquieto, no malcriado, más bien inquieto. En el colegio también siempre tuve buena relación, incluso con las monjitas nos llevamos bastante, pese a que era bastante inquieto. Pero el nivel de educación en general es bueno, al menos en el colegio que estudié. Entiendo que en el colegio Vicente Aguirre y en el colegio Silica también son muy buenos planteles educativos. De hecho, tengo muchos compañeros con los que estudié en la universidad y conozco profesionales que han salido de esas unidades de educación secundaria y son excelentes profesionales. Claro. Entonces, sí se ha armado relajo, como todos, pero eso no ha sido un impedimento, por así llamarlo, o tal vez una traba para tratar de salir adelante, ¿no? Que finalmente es lo que aspiramos los Pedro Vicentinos. Claro, sí, está bien. Y ahí topando el tema del colegio, en las actividades que tenían después de salir del colegio, imagino obviamente el vóley, el fútbol. Verás que con mis amigos vivimos muchos momentos importantes, y eso que yo tenía esta dualidad, ya te digo que no era como que muy estudioso, pero sí era medio agencioso. Entonces logré ser presidente del Consejo Estudiantil. Claro, logramos esa presidencia. Hicimos algunas actividades importantes para ayudar un poco al Colegio San Juan Evangelista. En su momento. Con mis amigos construimos una cancha de vóley ahí donde yo vivía,
y jugábamos béisbol y todas las tardes poníamos música de algunas bandas que a veces la gente pensaba que esas bandas eran medias satánicas, decían, pero no, en realidad no eran nada satánicas. ¿Qué escuchaba? Pero Rammstein, por ejemplo, que escuchaba sí, bastante, sonaba durazo. escuchaba bastante tu hermano. Claro, sí, Antonio, sí. yo lo escuchaba bastante. Pero realmente nunca fue por ahí el tema. A veces la gente es Lo sataniza mucho. Siempre a la juventud, yo no sé por qué, pero a la juventud siempre se le hace de menos, siempre se le trata de excluir, cuando en realidad hay que incluir a la juventud. Yo pienso que es sumamente importante que se generen los espacios para incluir a la sociedad, a los jóvenes. Claro, los jóvenes realmente tienen todo ese potencial, toda esa gana de salir adelante. Claro, hay jóvenes negativos también. Conozco incluso algunos que han llegado hasta ser concejales, pero son realmente negativos. Yeah. Pero la mayoría de jóvenes son positivos y claro, es importante que se les dé la oportunidad de expresarse, que se les dé la oportunidad de proponer. Imagínate, y el caso justo de tu programa es una demostración de lo que la juventud, cuando quiere, lo puede hacer. Hoy por hoy es un programa que transmite cultura, es un verdadero gestor cultural. Gracias, a nivel del noroccidente. Sí. Entonces, eso es un ejemplo de la juventud. Está bien. Pana medio conocido, medio alguien pasa y ya lo saluda. Claro. Entonces es importante, ya te digo, tal vez yo no he realizado, y también hago mea culpa ahí, no he realizado yo esa actividad como Pedro Vicentino. Una actividad como Pedro Vicentino aquí en Pedro Vicente Maldonado. Eso es real. Yo me dediqué bastante al tema de estudiar, al tema de trabajar, y pienso que fue la decisión correcta. Eso me permitió ayudar a mi familia, me permitió ayudarme a mí mismo. Y sí, pero sin embargo pienso que tal vez son los momentos para un poco también empezar a proponer en el lugar donde finalmente me crié, me formé, mi personalidad se desarrolló. Mi personaje. Y yo digo, porque yo soy muy católico, siempre trato de ir a misa aquí a Pedro Vicente Maldonado. Se nota con la manillita de la Virgencita. Claro. Sí, Santo Rosario. Exacto. Entonces pienso que hay que saber devolver a la sociedad y un poco a Dios lo que nos ha permitido lograr. Me parece eso, y más que todo porque te formaste en una educativa donde siempre no se obligaba, pero era como parte de la educación. Esas eran las buenas, recuerdo yo, porque también estudié también en San Juan, era como que las buenas prácticas, ¿no? Como estudiante, y es como que ahora con todo lo que nos pone la sociedad y el sistema, es como que complicado ver todas estas cosas que se quieren hacer normales. Es como que, y fomentar en un lugar como Pedro Vicente o San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, que son cantones pequeños, pero donde ya quieren incluir estas actividades, se vuelve, no lo sé, no sabría cómo decirlo, pero para muchas personas es como que muy complicado, porque al no tener una identidad, como estamos hablando de Pedro Vicente, introducir estas cosas, se vuelve, pierde la cultura que realmente no se tiene, pero se le quiere incluir. Me hago entender, sí, ¿no? Es parte de lo que estás haciendo tú mismo, es generar justamente la cultura pedrovicentina. Exacto. Y la identidad pedrovicentina. Es un camino que se tiene que transitar, pero el pedrovicentino, los pedrovicentinos, estamos abocados a eso, a la unidad, a salir a jugar fútbol, a salir a pegarnos una cerveza, a salir a encontrarnos con los amigos. El boli atrás del mercado, ¿recuerdas? Entonces ahí los está. Los trompos aquí en el parque, cuando era el parque. Los partidos de fútbol, los campeonatos. Entonces, el pedrovicentino tiene identidad, sin lugar a dudas. Pero hay que saberla fomentar. Está bien. Porque al final del día el progreso se forma a partir de la identidad de un pueblo. Los japoneses tienen identidad. Claro. Y por eso son lo que son, los alemanes, las potencias. Y Pedro Vicente Maldonado es una tierra que tiene a muchísima gente que tiene un potencial sumamente alto. Yo recuerdo, y claro, tal vez no viene al caso, pero quisiera contarte, el tema de la educación, el acceso a la educación es un tema muy difícil para los pedrovicentinos. Tenemos que salir de nuestro cantón, ir a la gran ciudad, ahí enfrentarnos con cosas con las que no estamos muy relacionados a veces, claro. Cosas nuevas, cosas difíciles. Y claro, todo ese camino es un camino difícil para nosotros, pero el pedrovicentino tiene las agallas y tiene la capacidad para sobresalir en cualquier lugar. Yo conozco un montón de pedrovicentinos que son personas excepcionales, tanto en su calidad humana como en su profesionalismo.
y estoy seguro que muchísimos pedrovicentinos que tal vez no han tenido la oportunidad es justamente porque tal vez no se han generado las condiciones para que ellos puedan hacer educación, Obviamente, sí. pero son gente que tiene un montón de capacidades, que tiene un montón de fortalezas. Y que aún así, al no tener esa parte, perdón que te corte, es como que se hacen lo posible para estudiar. Exactamente. Hay otros que estudian a distancia, madrugan, no sé, un viernes están allá y para tener todo, o el viernes mismo madrugan para estar allá y tienen a clase. Totalmente. Y es como que estar de aquí y pasar a otra parte y aparte atender a las clases y hacer los deberes. Y el pedrovicentino no va a vivir al lado de la universidad, el pedrovicentino va a vivir puta, en Carapungo, en Calderón, está lejos, yo me acuerdo, yo vivía en Zavala, yo tenía que levantar a las 5 de la mañana para empezar las clases a las 7 de la mañana. ¿Dónde estudiaba? Yo iba en pijama a la universidad, mi hermano, porque si no, no llegaba. ¿Qué más, profe? Le decía. Sí, Entonces, buenos días. Entonces el pedrovicentino tiene cuesta arriba. Si tú averiguas un poco las historias de los estudiantes pedrovicentinos que han logrado obtener los títulos universitarios. Pepe nos dijo una vez así mismo. Es una carrera, no solo por la carrera académica, sino es una carrera por superarse en todos los sentidos. Obviamente. Y dando gracias a Dios, repito, a mí se me ha permitido lograr ese tema, pero hay muchísima gente en Pedro Vicente Maldonado que tal vez no lo logra, entre otras cosas, por una política totalmente ausente en Pedro Vicente Maldonado respecto de generar becas o espacios u oportunidades para que el pedrovicentino pueda estudiar. Perdón que toma el tema político, pero es real. Acá no se hace absolutamente nada para que ayudar, aunque sea un pedrovicentino, para que pueda ir a la universidad, que pueda desarrollarse. Y realmente para quienes no tenemos pues de herencias que recibir, no venimos de familias millonarias, no tenemos ese tipo de beneficios, a nosotros solo nos queda o emprendemos en un negocio o estudiamos. Claro, o nos ganamos la lotería. Pero no tenemos otra forma de salir adelante. Casi que estamos condenados a un círculo de pobreza si es que no tomamos uno de nuestros tres caminos. Claro, el estudio, generar oportunidades o para estudiar o para emprender es importante, y eso sí se debería centrar las nuevas autoridades que yo les tengo bastante fe. Espero que no sea una excepción, pero creería yo que por ahí podrían también dedicarle un poco de tiempo. Y si no, los propios pedrovicentinos tenemos que unirnos, los que hemos de alguna u otra manera logrado estabilizar nuestra vida y de alguna manera proponer unos espacios para generar oportunidades de educación o, en su defecto, generar oportunidades para emprendimiento, que al final del día es las dos formas para mí en las que puedes salir adelante. A no ser que te compres el pozo millonario y completes ahí todos los aciertos y te ganes tu millón. Tu pozo. Claro. Le daría aquí una pregunta fundamental. ¿Tú qué carrera decidiste seguir? ¿Te hiciste tu año sabático o de una entraste, saliste al colegio a estudiar? Bueno, yo por cosas de la vida que realmente todo el mundo conoce, yo pienso fielmente que mi papá fue un perseguido político en su momento. Y claro, fue uno de los alicientes para tomar la decisión de estudiar la carrera de Derecho. Yo apenas me gradué del colegio. ¿Porque alguna mala injusticia que vistes? Sí, no, totalmente. Yo te puedo decir, yo tengo 2 posgrados en Derecho, he hecho análisis exclusivo de los casos de mi papá, pese a que no viene al punto, pero puedo asegurarlo, y de hecho he ganado los juicios de mi papá justamente porque se ha comprobado su inocencia y se ha comprobado persecución. Pero bueno, en todo caso, eso fue uno de los alicientes para estudiar Derecho. Otro es que nunca me ha gustado la matemática, ñaño, entonces dije, si no me gusta la matemática, me toca Derecho. Derecho. Siempre me ha gustado a mí profundamente el tema de Derecho. Toda la vida he tenido esa vocación un poco de argumentar en lo que no estoy de acuerdo, de defender a quien está siendo golpeado injustamente. Y claro, estudié Derecho y me gustó el Derecho y me gradué de abogado. Después estudié una especialización y una maestría. Y tomando aquí ese tema de lo que has vivido, una pregunta aquí, como para volver al tema de tu juventud. Tú lo viviste en el son, que, o sea, te sentiste afectado, obviamente, de tu familia. ¿Cómo pasó ese momento? Porque eras joven, uno de joven no puede decir, no pasa nada, cosas de padres adultos, pero de cierto sentido se ha afectado porque estabas en el colegio y prácticamente estabas al ojo del lugar donde vives, de tu entorno. Claro. Bueno, tengo que decirte algo que es algo importantísimo en mi vida, es que los amigos, cuando uno tiene amigos sinceros, cuando uno tiene buenos amigos, eso sin lugar a dudas es un soporte. Creo que mi refugio en esos momentos era mis amigos, José Antonio Villauri, Darwin Hernández, Ricardo Campo,
gente con la que, David Pache, con la que yo me llevaba muchísimo y siempre hacíamos un montón de locuras y siempre pasábamos juntos. Sí, me acuerdo que hacían lucha libre, hasta yo salí golpeado una vez. Y claro, siempre, de alguna u otra manera, el apoyo del pueblo. Yo por eso soy muy agradecido con Pedro Vicente Maldonado, nunca nos abandonó como familia y quisiera retribuir en algún momento, cuando sea el momento oportuno. Pero nunca sentí una soledad, obviamente se le extraña a mi papá, pero nunca se sintió vacío, tema de ataque, realmente eso no puedo decir. Realmente ya te en lo digo, comunitario, ya te digo, realmente no ha habido una gestión que tú digas, bestia, ha habido una gestión de tal manera que ha dado un salto a Pedro Vicente Maldonado. ¿Ya? Lo que sí veo y se nota es el empuje de su gente. La unidad que existe. La unidad de su pueblo, la unidad de la gente, el emprendimiento de la gente. El Pedro Vicentino no se queda quieto, el Pedro Vicentino trata de salir adelante, el Pedro Vicentino emprende, el Pedro Vicentino trabaja, el Pedro Vicentino sueña, el Pedro Vicentino estudia, Pedro Vicentino se esmera, el Pedro Vicentino no se queda quieto. Si no encajó en una, le da otra. Si no, puedes tener el peor gobierno, pero el Pedro Vicentino va a encontrar la manera de salir adelante, porque el Pedro Vicentino no está estático. El Pedro Vicentino de alguna manera trata de ganarse la vida, trata de emprender, si no es estudiando, de alguna manera. Entonces, obviamente esa identidad, esa forma de ser el Pedro Vicentino hace que inevitablemente el cantón progrese. No tanto, te repito, porque si existen o no existen buenas autoridades, sino porque el Pedro Vicentino pujante va arrastrando a las malas autoridades hacia un progreso. Claro, ya es algo colectivo al final. Obviamente tampoco quiero ser el típico que desconoce lo bueno. Habrán hecho cosas buenas las autoridades también, sin lugar a dudas. Pero para mí el principal cambio que en estos últimos 10 años ha tenido Pedro Vicente Maldonado, el cambio positivo, porque también ha habido temas en los que ha retrocedido, pero el cambio positivo se debe principalmente a la población pedrovicentina, a la idiosincrasia del pedrovicentino, al corazón pedrovicentino. No pienso que obedezca a otras razones, sin embargo lo puede haber. Tal vez incluso yo no sea muy apto para decir en este momento qué es lo que le está afectando, qué es lo que le hace mal o le hace bien a Pedro Vicente Maldonado. Que no lo vives todo el día a día. Eso lo conocen más quienes están en este momento en Pedro Vicente Maldonado a tiempo completo. Pero en lo que yo he visto, te repito, es el corazón pedrovicentino lo que saca adelante a Pedro Vicente Maldonado. Acuérdate que Pedro Vicente Maldonado fue el cantón más próspero del noroccidente Pichincha. En sus buenos tiempos. Claro, hasta ahora mismo creo. Pedro Vicente Maldonado fue el primer cantón en tener agua potable. Después de mucho tiempo tuvimos otros cantones, un hospital, de su propia escuela municipal, que eso era un proyecto. Recuerdo que yo estuve ahí, por eso sí, bien adelante. Entonces, ahora no sé qué lugar ocupe. Entiendo, se han perdido algunos temas de aquí en Pedro Vicente Maldonado, pero te repito, a Pedro Vicente Maldonado no se le puede decir que está estancado. Pedro Vicente resurgir siempre. Trata de salir adelante, está peleando y es propiamente por la idiosincrasia de su gente, por el corazón Pedro Vicente. Claro, hay que recordar que ya salen estrellas en cualquier sentido. Por lo general es más en fútbol, también hay en karate competencias en las que siempre pasa gente del noroccidente. Pedro Vicente siempre pasa metido. Pedro Vicente está repleto de gente con muchísimos atributos, en lo deportivo, en lo académico, en absolutamente todo. Pedro Vicente tiene un potencial brutal. El tema es cómo tú logras hacer que ese potencial, cómo tú les das la oportunidad de ese potencial para lograr sobresalir. Es ahí donde tienen que trabajar las autoridades. Parece súper bien. Y Darío, y bueno, siguiendo esto, te comentaba esto de que trabajaste en este tema. Tú debes saber súper bien cómo es el tema de los recursos, ¿no? Renovables, porque ahora hablando en un plan general, se viene una consulta, ¿no? Tú más que nadie debes de saber si esta consulta nos favorece o nos desfavorece, porque esta consulta la viene de arriba, ¿no? Quito sin minería, como sabes, pero hay unas minerías que están en el sector que de una u otra manera nos afectan. Entonces, tú como una persona ejerciente en tu trabajo y conocedora de este tema, si nos puedes, no sé, comentar un poquito más de esto, porque siempre hay sus pros y sus contras en este tipo de actos. A ver, yo pienso que los sectores estratégicos, y es a lo que yo me dedico, son una fuente de progreso y de riqueza para los países. Específicamente.
específicamente la generación eléctrica, la minería y la explotación de recursos de hidrocarburos. Entonces, si tú me preguntas concretamente sobre el tema de la consulta, el tema del Yasuní, es una fuente de ingresos al Estado ecuatoriano, de fondos de inversión. O sea, todo lo que se produce en el Yasuní son para inversión en el Estado. Claro, obviamente. Son alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. Entonces, sin lugar a dudas, ese valor, quitarle al presupuesto nacional es una brutalidad. Hay unas malas cuentas que hacen estos fondos, estos grupos pro naturaleza, que dice que son 120 millones de dólares, que es una equivocación rotunda. No hay un solo estudio académico que diga eso. Sin embargo, es una decisión que tienen que tomar los ecuatorianos. Yo creería, y yo como ecuatoriano voy a votar en contra de dejar de explotar ese tema. Sin embargo, es el Ecuador finalmente quien tendrá que decidirlo. Considero que no es lo correcto dejar de explotar. Hay que explotar los recursos naturales y utilizarlos bien. Tal vez ahí viene un poco el debate, si se utilizan o no se utilizan bien, si se pierden o no se pierden bien, pero sin lugar a dudas, esas fuentes de ingresos son fuentes que van directamente a la inversión social. No son dineros que se desperdicien, por así decirlo, sino son dineros que sí permiten inversión social. En el tema de la minería, el futuro del Ecuador, si es que no logra dar el salto, y para dar ese salto tiene que pasar 50 años, si no logra dar el salto de dejar de ser un país productor de materias primas de un país industrializado, que te digo, ese salto tardaría unos 50 años. Si es que no lo lograría, el Ecuador al único que le queda es la minería. Los hidrocarburos en 30 años más ya no van a valer un centavo. Y lo único que nos puede servir es el cobre que tenemos, el oro que tenemos y los recursos que tenemos. Entonces, considero yo que se tiene que permitir la minería, sobre todo cuando es legal. Cuando es legal, obviamente es legal, porque además si tú no permites la minería y tú no tienes un país con el suficiente nivel de vida adecuado, lo único que vas a hacer cuando prohíbes la minería es permitir que vaya la minería ilegal. Entonces el Ecuador no tiene suficientes fondos ni para permitir un nivel de vida que no dependa de sectores estratégicos, sino que dependa de otro tipo de industria, ni tiene tampoco la capacidad operativa para impedir la minería ilegal. Por eso Napo está hecho pedazos, Zamora y Sarumo están hechos pedazos. Por temas ilegales de minería y todo están hechos pedazos. Todos esos sectores están hechos pedazos por el tema de minería ilegal. Es más, de hecho, si tú sacas a las personas que están explotando el Yasuní a Petroecuador, tú sacas a esas personas, te caen los madereros ilegales y te caen los mineros ilegales al día siguiente. Entonces, es un tema sumamente controversial, sumamente difícil. Quizás yo desde el enfoque que te digo, un poco más con conocimiento de primera mano del asunto, recomendaría que el Ecuador permita la minería legal y continúe con la explotación de hidrocarburos. Claro. Lo que sí se tiene que hacer también es de elegir un presidente o autoridades que nos permita dar el salto a dejar de ser un país exportador de materias primas y nos permita ser tal vez un país que ya exporte los productos finales. Eso, como lo es Japón, como lo es Alemania, como son esos países, que ellos compran la materia prima y la transforman en algo que después nos venden a nosotros. Entonces, claro, o meternos un poco ya en el tema de agricultura. Hoy, por ejemplo, el tema de los camarones en Ecuador está cada vez siendo más fuerte, el tema de las flores, el tema del banano. Entonces hay que armar todo un plan para lograr sacar al país adelante, que eso, Dios mediante. Bueno, finalmente el mensaje que te quiero dar es que en general la extracción de recursos naturales no renovables como la minería y los hidrocarburos, cuando se hace de manera correcta ambientalmente y de manera correcta en cuanto a la distribución de esa riqueza, es beneficio para el Estado y beneficio para los ecuatorianos. Cuando se permite que la ilegalidad y la corrupción entre ahí, sin lugar a dudas, genera perjuicios para el Estado, pero en general sigue siendo adecuada. No es un camino, y con eso quiero ser enfático, no es un camino en este momento para el Ecuador el dejar de explotar los recursos naturales no renovables, que quizás es la única riqueza que tenemos, sobre todo porque no hemos progresado en desarrollo tecnológico, no hemos desarrollado en temas agrícolas, no hemos desarrollado una industria tal vez petroquímica para procesar hidrocarburos y no tener que explotarlos. No hemos progresado en absolutamente nada. Solo nos queda eso. Es lo que tenemos en este momento, lo que le genera al Ecuador la riqueza. El Ecuador tiene que ir dando los pasos porque la explotación de recursos naturales es finita. Tiene que dar los pasos para ya dejar de ser eso. Pero es un paso que te tarda 50 años. Entonces, si lo empezáramos hoy,
durante esos 50 años tendríamos que al menos seguir explotando. Entonces, claro, es importante que la gente entienda la trascendencia económica y por lo tanto social de la explotación de los recursos naturales renovables. claro, No renovables. comprendo esa parte. Bueno, como para seguir en nuestro ambiente, Pedro Vicente, regresamos ya de una manera general. No sé, ahora ya al estar, decías que vienes cada semana, cada propuesta que quieres hacer, ayudar a la sociedad como tal. Ahora te mantienes como tal, hay una propuesta ya que ya tienes para plantear. Como que te refieres a como que el negocio en el que quiero meterme. Sí, Ah, sí, exacto. quiero meterme en el tema de cacao. Me parece que el Todo Ecuador un es un productor. país, el Ecuador es un país conocido por el tema del cacao. El cacao ecuatoriano es muy respetado en mercados internacionales. Tuve la oportunidad de conocer a gente de Medio Oriente que estaría interesado un poco en adquirir cacao ecuatoriano o pasta de cacao. Y la idea es un poco trabajar en ese sentido, aprovechando un poco la coyuntura para poder desarrollar esa plaza de trabajo aquí en Pedro Vicente Maldonado. Ojalá se pueda, obviamente dependerá de algunos factores, pero un poco estoy abocado a eso en este momento. Claro, yo te comprendo. Habrá que ver qué pasa. Ya. Darío, y era como para ya ir finalizando, ¿alguna anécdota que nos quieras comentar de tus vivencias como joven, preuniversitario? Si venías con tus panas de Quito, que imagino la típica conversación que tenía yo en un pueblito, en mi Pedro Vicente, todo bien querido, con gente, que hay full cosas, ¿no? Porque la gente cuando viene acá dice, oh, ese es el Amazonas, pequeño Amazonas que suele Bueno, decir el turista. tal vez rescatar el sentimiento, ¿no? Rescatar Sí, el sentimiento de lo que es criarse en Pedro Vicente Maldonado, rodeado de amigos, claro. de amigos buenos, en general, todos aquí en Pedro Vicente somos buenos, de sentirte apoyado por la fraternidad, por la unión Pedro Vicentina, saber que cuando te fuiste todo el mundo te deseaba lo mejor, que vayas y logres alcanzar tus sueños y que cuando vuelves también te reciben con ese mismo cariño, tu familia, tus amigos, tus primos. Eso es la identidad pedrovicentina. Saber que a la gente que he podido conocer que no es de Pedro Vicente Maldonado también se llevan un primer acercamiento a Pedro Vicente Maldonado a través mío. Bueno, exacto, que siempre me dicen vamos, vamos, desde el traído y no se quieren ir, es una cosa hermosa. Ser pedrovicentino es algo indescriptible. Y quizás todos los pedrovicentinos siempre tendríamos que tener en nuestros corazones este anhelo de salir adelante, de lucharla, de no sentirnos vencidos, de seguir dando los pasos hacia adelante, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, siempre inculcarle ese espíritu de lucha, ese espíritu de progreso, porque así es el pedrovicentino. Los primeros pedrovicentinos son gente pujante, gente luchadora, gente que ha dejado lodo, que se ha sacado el aire por Pedro Vicente Maldonado, y sus hijos y los hijos de sus hijos no pueden ser menos que eso. Ahora tal vez desde unas trincheras distintas, pero con el mismo objetivo, salir adelante. Está bien. Bueno, y como para finalizar, Darío, ¿alguna anécdota que quieras compartir ante todos nuestros espectadores en tu juventud aquí? ¿Qué anécdota te Sí. puedo decir? Oye, no sé, oye, depende de qué sentido me preguntes la anécdota, ¿no? Porque yo tengo anécdotas positivas y anécdotas negativas. Contemos la negativa que te algo así, no sé, como decía, no era el santo como tal, pero sí me gustaba, ¿no? Bueno, verás, te voy a contar una historia que espero que no cause algún Relajo, problema, dice. pero por ejemplo, en esas épocas del colegio había muchísimo el tema de América Vive, un programa que Ah, ya, sí. sacaba el tema de Hasta ahorita lo sigo viendo, los Antonio, sí. fantasmas y esas Sí. cosas. Cosas Entonces, paranormales, me acuerdo un se nos espacio. ocurrió, a nosotros estábamos en el colegio y dijimos, vamos a ver si es cierto, A ver si hay algo en a el ver si colegio. hay algo. Entonces Ay, fuimos, madre. nos armamos de unas cámaras y fuimos a tomar fotos y todo el tema en algunos lugares de aquí en Pedro Vicente Maldonado. ¿Ya? Efectivamente, hay harto fantasma, ñaño. ¿Ves? Pero después se perdieron esas fotos. Tenía tu ñaño, tenía esas fotos, no Sí, sé qué por habrá ahí, pasado. pues, ¿Qué habrá años. pasado? Pero claro, fue un momento en Pedro Vicente Maldonado en el que hacer eso era medio chocante para la gente. Entonces decían, estos locos que están haciendo, están Satánicos, metidos en ¿ves? temas satánicos, pero nada que ver, hermano. Uno más bien siempre pegado a Dios, pero curioso, como todos los jóvenes. Pienso Claro, que era como documentar y la pasar eso. mayor virtud de un joven es la curiosidad, y la curiosidad Mató al gato, dicen. es buena, puede matar al gato, pero generalmente es buena, te permite más conocimiento. Más conocimientos también. Ya depende cómo le afecta la comunidad, la Esa gente. historia, Sí. espero que las hermanitas no se enojen. A ver, hay algún trasfondo ahí atrás. Ahí. Bueno, Darío, para finalizar ya aquí definitivo, ¿algún mensaje que quieras dejar a la comunidad?
Bueno, para los pedrovicentinos de corazón, sin lugar a dudas, el mensaje es salir y luchar por nuestro Pedro Vicente Maldonado. Somos gente pujante, somos gente con muchísimas capacidades y tenemos que llevarlas al tope. En lo deportivo, en lo académico, como seres humanos tenemos que no dejarnos vencer. Tenemos que ser siempre conscientes de que lo podemos lograr todo a través de dar todo. Darlo todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y eso sin lugar a dudas te trae recompensas. El Pedro Vicentino es una persona muy especial, tanto en el corazón como en el alma, y puede lograrlo todo, cumplir absolutamente cualquier sueño. Los más pequeños tal vez o a los menores, denlo todo, no tengan miedo en darlo todo, y tal vez a los más grandes que yo, si es que tal vez algo les falta, denlo todo también para salir adelante, para seguir construyendo este Pedro Vicente que todos queremos, este Pedro Vicente lleno de unidad, amor, de seguridad, de paz y de progreso. Amigable y productivo, como dicen. Amigable y productivo de cacao, Per. De todos los sentidos. Sí. Bueno, amigos, con esto terminamos este 16º episodio. Agradecemos a Héctor Darío por acompañarnos aquí, contar esas anécdotas y esas experiencias y dejar un poquito, bueno, en este caso a mí y a la gente que también está en ese son del tema de los recursos, tanto minerables y eso. Entonces, Darío, muchas gracias una vez más. Niño querido. Igualmente, entonces, no se olviden seguirnos, comentarnos, si alguien quiere más que quieran conocer, pues coméntenlo. Y pues, creen en Dios, recen mucho y no tomen demasiado. Gracias, mi niño.